nombre de todos los dioses de la patria se abre la sesión. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se recibió una comunicación del Partido de la Unión Demócrata Independiente mediante el cual comunica el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Jorge Alessandri por el diputado Van Rysselberghe. Y también se recibió el informe de la biblioteca del Congreso que nosotros habíamos pedido sobre la metodología de los sistemas de inteligencia, realidad nacional e internacional. Y señala que concurren hoy día a exponer la señora Bárbara Porcela y Juan Pablo Jarufe. Muy bien. Obviamente primero darle a todos la bienvenida, ojalá hayan podido tener un reparador descanso y entendemos que esta comisión, y lo analizábamos recién, ha sido complejo poder darle funcionamiento normal. Hoy día nuevamente terminamos a las 10 de la mañana por el inicio de la sesión anticipada, entonces vamos a tener que de nuevo evaluar la posibilidad o de cambiar el día o adelantar la hora porque se nos hace muy cortito el tiempo para poder avanzar. Eso para que le den una vuelta mientras y antes de retirarnos podamos resolver. Así que con el objeto de continuar el cometido de esta comisión, diputado, tiro. A ver, yo creo que respecto a lo que plantea usted, Presidenta, los días en que las sesiones partan a las 10:30, yo creo que no sería complicado partir a las 8:30, como lo hace Cultura al lado, sí. Parten a las 8:30. Entonces, no va a ser permanente ese cambio, pero creo que es una alternativa que deberíamos evaluar. Y lo otro que quiero plantear, Presidenta, antes de iniciar la exposición, es algo relacionado con una publicación que apareció en el Mercurio el día 11 de febrero, durante el receso, y que dice relación con lo siguiente, dice: Suprema confirma rechazo de amparo contra Carabineros, y se refiere justamente a lo que hoy día estamos investigando, donde se indica entre los fundamentos, ¿no es cierto?, de que efectivamente no habría vulneración de derechos en este caso. Y en la parte resolutiva que transcribe la nota de prensa dice: tras la revisión de los antecedentes, la Corte estimó que no se observa una medida adoptada por la autoridad que amenace o perturbe la libertad personal o seguridad individual de los amparados. Pues bien, la nota de prensa no transcribe el fallo, ¿ya? Y hay que tener presente lo siguiente, que si bien es cierto nosotros tenemos la obligación de fiscalizar los órganos del Estado, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de ejercer, juzgar lo que corresponde, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los antecedentes o fundamentos contenidos en sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Esto está establecido en la Constitución Política de la República, que es una transcripción literal prácticamente de la Constitución del año 25 y de lo que establece el propio Código Orgánico de Tribunales. A ver, yo no puedo pedir que dejemos de abocarnos a esta causa porque no tengo el fallo, pero sí sería bueno, Presidente, pedir el fallo de la Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago a fin de que lo podamos analizar acá. No podemos estar revisando nosotros antecedentes respecto de un tema que ya hay sentencia firme y ejecutoria y que no hay ningún recurso pendiente, como es el caso de una resolución ya dictada por la Corte Suprema. Entonces yo pediría que se le solicitara a la biblioteca que hiciera llegar el fallo tanto de la Corte de Apelaciones de Santiago como de la Suprema respecto a este tema, para efecto de resolverse efectivamente. Nosotros nos estamos abocando a algo que ya está resuelto por los tribunales de justicia. Bueno, iniciemos la sesión y lo analizamos. ¿Le parece? No sé si quieren tomar el acuerdo de hacer la solicitud. Como es durante la cuenta, ¿Sí? debo pedirlo ahora antes de la exposición. No hay problema, entonces, no hay problema. Yo no puedo resolver yo no puedo decir que dejemos de abocarnos a este tipo de cosas, pero revisemos los antecedentes y por eso tenemos que tener la sentencia como corresponde. A mí me da la impresión que son cosas distintas y sí, pidámoslo no sé. Nosotros como comisión. O sea, la sentencia la sacamos nosotros de la web y se la mandamos a los correos electrónicos. Como sea pertinente, pero la idea es poder tener el texto transcrito, no una simple nota de prensa que finalmente puede haber sido transcrita en forma errónea y que yo voy a estar pidiendo algo que en realidad no corresponde. Diputada Sepúlveda.
Yo concuerdo absolutamente con lo que plantea la Secretaría. O sea, yo creo que es muy fácil poder sacar los fallos, porque además son públicos, nosotros están en la página web de la Suprema o de las distintas cortes. Entonces, yo creo que primero eso, y después al alero de lo que podamos leer, ¿no es cierto?, que podamos analizar, podemos verlo en la próxima sesión, si amerita o no, o circunscribir, o ver el análisis según lo que además nos ha planteado la sala, porque nosotros tenemos un mandato de la sala, ¿ah? Entonces, la idea es poder cotejar y hacer el análisis con la documentación en la mano. Sí, de acuerdo. ¿Hagamos eso entonces? Ya. Bueno, vamos entonces a dar cumplimiento a lo comentado en el mandato, y para eso hoy, en una sesión cortísima, hemos acordado invitar al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Manuel Alfonso Pérez Guíñez, pero que en su reemplazo asisten los investigadores del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales, señora Bárbara Ursela, y el señor Juan Pablo Garufa, a quien le damos la bienvenida, y entonces le damos inicio. Podríamos bajar las luces para que podamos ver bien la presentación. Muchas gracias. Eso, adelante. Buen día. Ahí está, debajito del micrófono. Ahí está. No, ese. Ya. Presento el medio, presidenta, muy buenos días. Agradecido de la invitación a nombre de mi colega Bárbara Ursela. Nosotros vamos a referirnos lo más breve posible a lo que son los sistemas de inteligencia, comenzando por lo que es el marco normativo nacional que regula actualmente este tipo de materias, para luego pasar a ver algunos casos aplicados en la experiencia internacional. La regulación interna está basada fundamentalmente en lo que es la ley 19.974, que se remonta al año 2004, que concibe la inteligencia en su artículo 2 como un proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones de las autoridades políticas. También aparece, si se quiere, muy inicialmente el concepto de sistema de inteligencia, en el cual aparecen articuladas entidades autónomas que colaboran entre sí, al menos eso dice la teoría en la ley, para ayudar al presidente y a los niveles superiores de conducción a efecto de mantener la soberanía nacional y el orden de la República. ¿Cuáles son los principales agentes o actores de este sistema de inteligencia en el país? Según el artículo 5 de esta norma, son la Agencia Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de las distintas Fuerzas Armadas, que las vamos a ver en un poquito más de detalle más adelante, la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y también se menciona un comité de inteligencia que cumple las veces de coordinación de todos estos actores a fin de regular y evaluar toda la información y los insumos que se van generando en el sistema. Algunas de las principales funciones de la ANI, contenidas en el artículo 8, fundamentalmente recolectar, procesar información, tanto de la vertiente interna como también exterior, para generar insumos de inteligencia y así aportar al Ejecutivo en cuanto a su toma de decisiones. Para tal efecto se preparan informes periódicos que se ponen en conocimiento de la autoridad, los cuales son fundamentalmente secretos, y también se le solicita a las ramas castrenses y a Gendarmería todo tipo de colaboración para este respecto. También la normativa considera en algunos casos especiales, y tiene que estar previamente autorizado por la autoridad judicial, algunas intervenciones especiales, por ejemplo, de la correspondencia, de las comunicaciones, a efecto de obtener información que pudiera ser importante, sobre todo cuando se trata de grupos de crimen organizado o afines a eso. Intrusión en sistemas informáticos, escuchas electrónicas, eso también está contemplado, pero como una excepción, digamos, previa autorización judicial. Luego aparece en la inteligencia militar, el artículo 20, considera a la Dirección de Inteligencia de la Defensa, del Estado Mayor de la Defensa, como se menciona en la norma, pero actualmente es el Estado Mayor Conjunto,
la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, la de la Armada y la de la Fuerza Aérea, todas ellas cumpliendo funciones de recolección de inteligencia. Los principales responsables a este respecto son el Ministerio de Defensa y las comandancias en jefe. Ahí aparecen detalladas más o menos las actividades, inteligencia, contrainteligencia. Se busca neutralizar todo tipo de amenazas que puedan significar un riesgo para la seguridad del Estado. La inteligencia policial, de manera muy similar, también está radicada en la Dirección de Inteligencia de la Policía Policial de Carabineros y en la Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. También se procesan datos de personas, de grupos, de organizaciones que pudieran ser considerados peligrosos o riesgosos en alguna de sus acciones frente al Estado. Esto ya lo habíamos mencionado, se amplían los artículos 31 y 32 de la ley, los métodos especiales para obtener datos a nivel militar y policial, considera la infiltración de agentes, informantes externos, eso también está como una opción que plantea la normativa. ¿Es una opción voluntaria o que necesita un respaldo judicial para ser utilizada? ¿O es una herramienta que siempre pueden utilizar? No una opción, sino que sí, no, se necesita un respaldo también. Para la escucha y para el seguimiento. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, a nivel más particular, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor conjunto centraliza datos, se sitúa un poco en el nivel político estratégico donde se toman las decisiones en el Estado y aporta todas las que son las apreciaciones de inteligencia para las Fuerzas Armadas. Después está la Dirección de Inteligencia del Ejército, que posee un comando de inteligencia y una dirección y control de operaciones del Sistema Nacional. Y en el caso de la Armada y la Fuerza Aérea funciona de manera muy parecida. Y todo eso repercute en el diseño de políticas institucionales de estas ramas castrenses. O sea, todo el insumo que se genera ayuda un poco a que estas ramas tomen ciertas decisiones. En el caso policial, la DIPOLCAR elabora análisis táctico, de acuerdo a la ley, también apreciación de escenarios en materia de orden público, y confecciona análisis de seguridad que se vinculan a su personal y a las instalaciones mismas de la institución. La JIPOL, que es la de la Policía de Investigaciones, también recopilar, procesar datos, coordinación, control de inteligencia. Eso podríamos mencionar a grandes rasgos en el escenario nacional. Ahora, a nivel internacional, nosotros escogimos algunos modelos, unos 5 países que pueden ofrecer algunas luces respecto a cómo funciona este proceso de la generación de un sistema de inteligencia. Está el caso de Alemania, por ejemplo, que es un país de naturaleza federal, está dividido en distintos estados, pero que aún así posee una política de alcance federal que está sustentada en una institucionalidad que es la Federal Criminal Police Office, por ejemplo, que es una agencia ejecutiva del Ministerio Federal del Interior y que centraliza todo lo que son las investigaciones criminales. Se preocupa de la cooperación en inteligencia, de la investigación policial, prevenir riesgos, amenazas de índole terrorista, de crimen organizado, etc. También existen servicios de inteligencia que están en manos de otro organismo que es el Federal Office for the Protection of the Constitution, y también hay algunas unidades de alcance federal que confluyen en este sistema más amplio. La idea de este modelo es recopilar, analizar datos para orientar las capacidades, como dice ahí, que permitan que perdure el ordenamiento democrático, que no hayan disrupciones en este sentido, que se garantice los intereses de política exterior y la coexistencia con otros países de manera pacífica. También se ejecutan labores de contrasabotaje y se cautela de esta forma la infraestructura crítica, del Estado. ¿Cómo se busca la información? ¿De qué fuentes? Bueno, principalmente las fuentes abiertas, que son la prensa, la información disponible en las redes sociales, los actos públicos, entrevistas, y también se reclutan agentes de distintas organizaciones, se infiltran organizaciones, y existe la
la posibilidad de interceptar también comunicaciones electrónicas, telefónicas, previa autorización parlamentaria. Aquí hay un detalle que se involucra al Parlamento, cosa que no existe a este nivel en el caso nacional. Después tenemos Australia, por ejemplo, que tiene también una institución que es la Office of National Intelligence, que produce informes y análisis para el gobierno. También utiliza fuentes abiertas, resguardando la confidencialidad de la información, y todo esto se traduce en una política de inteligencia, o sea, un marco más integral, más sistémico de lo que es esta materia. Existe una ley también específica del año 2018, que ahí aparece la Office of National Intelligence Act, según la cual el director general de este organismo le puede requerir a cualquier autoridad del Estado documentos, informaciones que permitan articular mejor políticas en el nivel político, estratégico, económico, internacional. Luego la Policía Federal Australiana también presenta atribuciones en materia de tareas investigativas, operacionales, preocupada de anticipar, prevenir y detectar actividades terroristas y criminales. Ese es el gran foco que existe en este país, para lo cual se recolectan datos e informaciones sobre tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero, etc. Pasamos a Canadá. Canadá también posee un servicio de inteligencia, de seguridad, que también de manera muy análoga a los anteriores investiga todo tipo de actividades o actos sospechosos para la seguridad, y esto lo traduce en insumos para el gobierno. Es un ente que está sujeto a una revisión independiente y externa, como parece, y todo esto también está sustentado en una ley que es la que aparece más abajo, la Security of Canada Information Disclosure Act, que facilita la desclasificación de datos entre agencias oficiales, cautelando, digamos, al país frente a amenazas a su seguridad. Luego hay un mandato para las instituciones públicas del país de América del Norte en cuanto a poner a disposición de esta institucionalidad que mencionábamos todo tipo de información relevante, con una identificación de quién es el que emite este insumo, y individualizando muy detalladamente el origen de esta información. En el ámbito policial está la Royal Canadian Mounted Police, que es un organismo que también aporta en este sistema con un enfoque sistémico, multipropósito, integrado de inteligencia, que busca reducir las amenazas y el impacto que tiene todo este tipo de organizaciones o redes criminales. Existe aquí alianzas con países internacionales, con policías del ámbito internacional, de manera de nutrirse mejor en cuanto a la disposición de información y a la prevención frente a actos que pudieran ser riesgosos para el Estado. España, por su parte, cuenta con una ley, que es la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que es el organismo que centraliza la producción de inteligencia en este país, y que busca también generar respuestas preventivas frente a los problemas que pudiera acarrear al Estado el accionar de ciertos grupos. Algunas de sus funciones específicas: obtener, procesar, interpretar información de manera de proteger los intereses de España, tanto en el interior como en el exterior del territorio ibérico. También se busca neutralizar cualquier acción que pueda venir de fuera de las fronteras, para tratar de garantizar la seguridad de la población. Este organismo coopera directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, y también con organismos civiles y militares. O sea, hay una articulación, una coordinación, una interoperación, podríamos decir, entre todos estos organismos. Y tenemos también a la Dirección General de la Policía Española, que depende del Ministerio del Interior y que ejecuta misiones policiales,
y cuenta con algunas áreas o departamentos como la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia y la Comisaría General de Información, que son entidades especializadas que tienen vínculos, por ejemplo, con Interpol, Europol, y que procesan datos que son relevantes para el orden público en materia antiterrorista fundamentalmente. Y finalmente está el caso de Japón, que lo recogimos, que posee un órgano que es la Public Security Intelligence Agency, que depende en este caso del Ministerio de Justicia, y que entrega análisis de inteligencia vinculados a materias de contraterrorismo y extremismo. ¿Qué es lo que hace este organismo? Recoge información, la procesa, tanto en lo que refiere a acontecimientos internos o externos al país, que puedan significar un problema para la seguridad interior de este país asiático. Esto incluye fundamentalmente, por la preocupación de la contingencia política, acciones de Corea del Norte, la República Popular China y Rusia, que son los grandes vecinos que tiene Japón y que siempre el actuar de estas potencias repercute en la política japonesa. Esta agencia que mencionábamos permite formular una política de inteligencia, como también lo veíamos en el país que revisábamos antes. Se entregan reportes, informes a algunas instancias oficiales, como el Cabinet Intelligence Council, el Joint Intelligence Council, el primer ministro también, al gabinete. Y esta agencia responde las peticiones que emite, en caso de ser necesario, el Consejo de Seguridad Nacional y el National Security Secretariat. El intercambio de información es fundamental, tal como lo mencionábamos también en el caso de otros países, y la colaboración en materia de contrainteligencia, contraterrorismo, con otros agentes involucrados. Finalmente, decir que este organismo también recolecta información sobre entidades subversivas, y esto lo traspasa, digamos, a otro comité, que es el Public Security Examination Commission, y también ejerce control sobre algunas entidades a través de informes y control, inspección de sus instalaciones. Existen también dos entidades adicionales que tienen que ver con el sistema de inteligencia japonés, que son el Departamento de Seguridad de la Agencia de Policía Nacional, orientado más bien a labores de cibercrimen, y el Servicio de Inteligencia y Análisis del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí aparece un actor que no aparecía mencionado en otras instancias de otros países, y que se preocupa básicamente de coordinar análisis del servicio exterior japonés. Eso es a grandes rasgos lo que teníamos preparado. Muchas gracias. ¿Toda la presentación? Sí. Sí, por favor. Presidenta, por su intermedio. Buenos días. Únicamente quería hacer una precisión respecto de los procedimientos especiales permitidos por la ley. En ese sentido, el artículo 31 de la norma faculta, sin necesidad de autorización judicial, a los directores o jefes de organismos de inteligencia para emplear agentes encubiertos durante la realización de los procedimientos anteriormente señalados. De forma similar, el artículo 32 permite la utilización de informantes, definiéndolos como aquellas personas que, no siendo funcionarios de un organismo de inteligencia, le suministran antecedentes e información para efectuar el proceso de inteligencia. Esa era la precisión que quería hacer, porque se entendió que todos los procedimientos especiales de recolección que no fueran de fuente abierta requerían de una autorización judicial previa, como lo es la intervención de comunicaciones. Entonces, en estos casos específicos de agentes encubiertos e informantes, la norma señala que eso no es necesario. Eso. Ya, perfecto. ¿Palabras? ¿Comentario? Yo al menos tengo un par de inquietudes, más que nada, porque nosotros entendemos que tiene que existir, bueno, fue parte de la motivación de crear esta comisión, existir estas instituciones, estos
departamentos, estas coordinaciones de seguridad en este país y en los demás, vemos que hay mucha similitud. Quizás algunos ponen más énfasis en la soberanía nacional, otros pondrán, dependiendo de la realidad, más énfasis en el tema del terrorismo, etcétera. Pero nosotros, una de las cosas que más nos ha preocupado de este proceso, y por eso nace, aparte de la denuncia y el hackeo, que fue lo que finalmente hizo que todos nosotros nos enteráramos de lo que estaba sucediendo, es el abuso de la herramienta. ¿Cómo se regula el abuso de esta herramienta? Es decir, nosotros asumimos, y ahí, en función de lo que decía adelante el diputado Ragde, es que distinto es que nosotros nos pongamos a averiguar, que no es parte del mandato de esta comisión, cómo están los procesos, los seguimientos en función de algunas denuncias concretas y querellas concretas. Ahí no nos podemos meter. Lo que nosotros nos motivó para poder crear esta comisión es que efectivamente nos enteramos de que había seguimiento a muchos dirigentes sociales sin ningún argumento previo que pudieran hasta ahora al menos demostrar los organismos de seguridad. Cuando nosotros lo hemos tenido acá y le hemos preguntado por qué estas personas, no hay una respuesta concreta. Entonces sentimos, al menos desde ahí hablo a título personal, que esta herramienta que existe, que tiene que existir dentro de la estructura de inteligencia y seguridad de cada país, lo que ha sucedido por lo menos en el periodo del estallido social, incluso este mandato habla de 5 años atrás, y ahí hablábamos con la diputada Nullado, de cómo también todo el seguimiento que ha habido a los dirigentes mapuche, cómo se han levantado muchas veces para involucrarlos a ellos después de un previo seguimiento, en montajes que terminan siendo lo que todos nos hemos ido enterando, simplemente montaje. Entonces, ¿cómo con los casos que nosotros hemos ido conociendo? El otro día, hace 2 días, hablaba con el padre de un niño que fue detenido, un chico de 16 años, que fue detenido en la calle, que le hablaron, oye, Jorge, Diego se da la vuelta, lo empujan dentro de un vehículo, le pegan dentro del furgón, le pegan en la calle, y al momento de soltarlo le dicen, bueno, dile a tu mamá que se cuide, porque en el ministerio, una funcionaria del Ministerio de Salud, estamos encima de ella. O sea, sabían todo respecto de este chico de 16 años, que no era tampoco un dirigente connotado a nivel nacional, iba caminando por su calle. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones que se repiten muchísimo, que se ha repetido muchísimo en este estallido social, no logra entender cómo funciona esta herramienta de investigación. Porque lo que se filtró fue que eran dirigentes nacionales de colegio de profesores, coordinadora normal FP y otros, pero cuando uno llega ahí al detalle de casos como eso, lo que a nosotros nos motiva es decir, oye, aquí hay algo que no está funcionando bien, porque hay un seguimiento de personas, hay una investigación de historiales de personas que son simples ciudadanos, que no dirigen organizaciones, que son ciudadanos que se han manifestado, se han protestado, como millones hoy día en Chile. Entonces, ¿qué pasa con la herramienta? ¿Qué control hay? ¿Quién decide a quién seguir? ¿Quién decide con esta información a través del Comité de Seguridad? ¿Qué personas son investigadas en nuestro país? ¿Y cómo genera ese temor? Este joven del que yo les hablo ni siquiera hizo la denuncia, de puro miedo. Entonces, pasa eso, y ha pasado en estos meses de manera muy cotidiana, muy común, ya lo normalizamos de una manera u otra, y hasta ahora, lamentablemente, no hemos logrado tener respuestas concretas. Vemos un sistema que funciona, pero que efectivamente, tal como lo planteó ahora recién Bárbara, la excepción tampoco existe. Finalmente tienen la facultad de intervenir redes, o sea, teléfonos, de hacer seguimiento, cuando nosotros lo que manejamos era que para esos casos sí o sí se necesitaba una orden judicial. Entonces me genera alguna contradicción o más bien preocupación de esa posibilidad de hacer de hacer todo lo que quieran en función de... Entonces no se está protegiendo finalmente. Y entonces me preocupa, y me hubiese gustado igual, se los manifiesto, haber conocido más en detalle el funcionamiento. No necesitamos nombres, obvio, no se puede, pero cómo efectivamente se genera la información, quiénes finalmente son, a lo mejor no ustedes no manejan esa información, pero quiénes son finalmente, cómo es que se determina en la escala de mando
quienes finalmente son los que toman las decisiones para el uso digamos, del seguimiento, de todas las herramientas que tienen de seguridad. Hasta ahora no la hemos podido conocer mucho en detalle, porque lo que hemos pedido, nos dicen que hay información secreta, hemos declarado secretas las comisiones y no hemos podido avanzar mucho. Por lo concreto, que hoy día hay un grupo de dirigentes sociales que están siendo investigados y ellos no saben por qué. Y no hay un respaldo del por qué. Y aparecen en listas de personas que están siendo seguidas, investigadas, donde se les paran vehículos afuera de su casa, vehículos sin patente, no saben quiénes son. Entonces no hay cierta... y genera obviamente mucho temor en estas personas. O sea, no sé, diputada Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Agradecer a Biblioteca. O sea, igual es interesante poder revisar lo que tiene que ver con los distintos países y el común denominador es cómo tú garantizas, ¿no es cierto?, la seguridad de la población en términos de lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, con algunas complicaciones en términos de los países vecinos, etcétera, con la ley antiterrorista, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención fue, por ejemplo, el de Canadá, estos actos, estas actividades y actos sospechosos para la seguridad. Así lo plantean, o sea, así lo plantearon ustedes, que son actividades o actos sospechosos para la seguridad. Entonces, quizás nos falta ahí, ustedes plantearon las instituciones, pero ¿cuál es el marco normativo que rige esto? ¿Cómo clasifico yo? ¿Cómo lo clasifica la legislatura, por ejemplo, la legislación canadiense? Y uno dice, bueno, ¿cómo clasifico? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo conceptualizo? Los actos o actividades sospechosas para la seguridad interior del Estado. Entonces sería interesante de primero, ese concepto de actividades sospechosas y seguridad, ¿no es cierto?, para el país o sospechoso para la seguridad, ¿no es cierto?, del Estado, ¿cómo lo conceptualizan los distintos países? Si lo pudiéramos hacer una legislatura comparada no de institución, no sé si me explico, sino de conceptos. Y cómo además ese concepto, yo también busco un equilibrio desde el punto de vista de equilibrio de poderes, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el Ejecutivo plantea esto, está el Ministerio de Relaciones, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo vimos nosotros en algunos casos, está el Ministerio del Interior en otro, pero pertenecen al mismo poder que el Poder Ejecutivo. Solo se planteó, ¿no es cierto?, el caso de que van al Parlamento, pero recordad que también ese es un régimen parlamentario. Entonces, por eso va al Parlamento. Entonces, como idea, conceptualizamos lo que tiene que ver con actividades y actos sospechosos para la seguridad. Si lo tenemos en Chile, ¿cómo lo procesamos? ¿Cómo lo identificamos? Pero ¿cómo lo controlamos también? ¿Cómo lo controlamos? Porque yo puedo, esa institución puede determinar ciertas características, pero que no son las más idóneas o que traspasan barreras como lo de los derechos humanos o la intimidad de las personas. No sé si me explico. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, Presidenta, para que este concepto, que sale como común denominador en varios países que tienen además niveles de inteligencia, pero también de respeto a los derechos humanos, que son de un estándar bastante elevado, poder ver cómo lo podemos también tener en Chile y caracterizar mejor esto. ¿Sí? Eso, Presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Diputado, hola. Bienvenido. ¿Alguien más tiene algo que plantear, preguntar? Sí, por favor. Y era por si había más preguntas para que las pudieran responder. Tratando de responder un poco las inquietudes, es difícil entrar a entender los sistemas de inteligencia. Como ustedes saben, es todo muy secreto, mucho resguardo. Entender qué metodologías utilizan es aún más difícil, o sea, difícilmente vamos a poder tener acceso. Por otra parte, para nosotros referirnos a la coyuntura es aún más complicado, pero me gustaría ejemplificar tal vez en el caso de Argentina. En Argentina, hace un par de años, se supo a través de un suboficial de la Armada Argentina de
un caso de seguimiento a ciertos actores o líderes de movimientos sociales por ciertas causas. Esta información fue filtrada y a raíz de eso se iniciaron ciertas investigaciones. Y ahí uno, cuando revisa la legislación argentina, se da cuenta que ellos tienen claramente regulado estos actos y dicen perdón que lo lea textual, en el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, artículo 4, número, disculpen, dice: el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte, capítulos 1 y 2 de la Constitución Nacional y en las normas legales reglamentarias vigentes. Entonces, dentro de las restricciones que impone esta ley, dice: está prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. A partir de esto, uno podría decir que en Argentina se prohíbe la actividad a tal persona, como dice ahí, por la actividad que desarrolla, pero no prohíbe, por ejemplo, la recolección de datos que están, por ejemplo, de las organizaciones que estas personas pueden liderar, que están disponibles en fuentes abiertas. Y aquí voy con esto. Si revisamos por otra parte, esta es la otra cara de la moneda, el Acuerdo de Escazú le pide a los gobiernos o obliga a los gobiernos a prestarle protección, a su vez, a los dirigentes de organismos medioambientales, sindicales, etcétera. Entonces, ahí el equilibrio que debe existir, esa es la pregunta compleja que se plantea: cómo se presta, por una parte, protección a estos organismos o movimientos si no se puede contar con información de ellos. Entonces, ahí yo creo que entra la labor del equilibrio en buscar cómo regular esto, de que se proteja a estos grupos, pero sin entrar en esto de la esfera privada de una persona puntual. Sí. Eso es lo que podemos aportar en esto más coyuntural. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Gracias, presidenta. A mí me queda la duda porque la verdad es que, como decía la presidenta, ha sido difícil avanzar en esta comisión porque Carabineros, el encargado de inteligencia, tuvo la oportunidad de venir, no logramos el quórum, pero también ellos sienten que están muy cerrados con la información, que es una información que además fue expuesta públicamente, con respecto al seguimiento que se le está haciendo de parte de Carabineros a dirigentes sociales, a dirigentes ambientales, a defensores de la tierra, como el caso de la incorporación de la Mienquesmachi. Entonces, como bien usted señala, en este tratado se plantea de que exista la posibilidad, por lo menos, de que exista la protección a quienes están ejerciendo este movimiento y que no necesariamente es conocido por los servicios de inteligencia, sino que es conocido en el ámbito dirigencial, en el ámbito de la defensa del territorio, en el ámbito medioambiental, por la ciudadanía y por las diversas autoridades, porque en diversas ocasiones también ellos han hecho planteamientos que son públicos, que son de conocimiento público, que son de relaciones con instituciones del Estado. Entonces la pregunta es cómo se establece este límite que a uno le queda la sospecha. ¿Qué significa eso? El general decía, no, si esto es para protección, pero distinta sería una protección si ellos tuvieran también antecedentes claros, si ellos se han juntado con las organizaciones, si ellos saben en los días que se van a movilizar y por lo tanto debiera haber un resguardo ahí. Lo plantean de esa manera,
pero la sospecha y la molestia es, y sobre todo de los dirigentes, quienes además conocieron la exposición de sus nombres, es como decir, coartémosle a ellos la posibilidad de, o lo tenemos en calidad de sospechoso porque van a afectar a la seguridad del Estado. Entonces es ahí cuando uno dice, ¿qué es? ¿En qué momento un dirigente social, medioambiental, el pueblo mapuche que defiende su territorio, está afectando la seguridad del Estado? ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo debiera uno comprender que efectivamente lo que se está haciendo solamente es un control que le permite tener los análisis respecto al actuar que tiene cada dirigente? Pero en eso no me queda muy claro y sería bueno a lo mejor que ustedes pudieran establecerlo en las propias aplicaciones de la ley. Y si bien tuvimos la oportunidad de participar con varios diputados en la Comisión Investigadora de Operación Huracán, y quedó claramente que no ha habido un sistema de inteligencia en este país fortalecido que dé cuenta de la situación, en este caso de diversas intervenciones, y todo lo que se estableció bajo la responsabilidad quienes estuvieron a cargo de estas investigaciones, que finalmente terminaron siendo montajes. Y en esos montajes es el mismo temor que se tiene para la utilización de antecedentes que pudieran tener los diversos movimientos, sus dirigentes. Entonces uno tiene la sospecha y tiene también que el temor de esta utilización de datos sea para ir generando a posterior montaje, es decir, fueron ellos, en realidad estaban estructurados de tal manera, y como lo que sucedió con la operación Huracán, donde se señaló que había involucramiento en ciertos atentados de líderes mapuche, y en la práctica no lo fue porque fueron generados por Carabineros. Entonces esa práctica de Carabineros está instalada en el caso Operación Huracán, posteriormente en el caso y que está llevándose a cabo a partir de mañana el juicio oral del caso del Huaychafe Catrillanca, y así se revisamos hacia atrás hay mucho, y así lo mismo con los dirigentes que han dicho no más AFP, con los dirigentes del Colegio de Profesores, con otros dirigentes, con los dirigentes que defienden su territorio ante las centrales hidroeléctricas. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Como un Estado que tiene que permitir y garantizar el derecho a manifestarse, que es un derecho humano, y por otro lado también como una institución del Estado, como Carabinero, tiene en amenaza prácticamente a aquellos dirigentes. Sí, y aparte, porque igual tenemos que terminar 10 para las 10 por un tema de reglamento y estamos a estar en la sala, pero en el fondo la parte de la preocupación es que es el límite entre la protección y en qué momento un dirigente hay que protegerlo y en algún momento se transforma en amenaza. El que decida ese límite, bajo qué criterios, te fijas, no ha quedado claro hasta ahora, no ha quedado claro. Tenemos que esperar la respuesta. ¿Hay algún comentario para poder cerrar? Sí. Préndalo, por favor, el micrófono. Reafirmar lo que decía mi colega en cuanto al lo que se ha dicho, este límite entre la prevención, el orden y lo que es el actuar de ciertos actores, digamos. Eso es complicado porque la ley, claro, tiene un criterio jurídico que establece claramente lo que se puede y no se puede, pero también hay un elemento político que se entrecruza y que hace más complejo esto. Ahora yo quería agregar un último elemento que tiene que ver con el proyecto de ley que se encuentra precisamente ahora ingresando a la Cámara de Diputados en segundo trámite, que es el que moderniza el sistema de inteligencia. Que lo que va a ser interesante visualizar ahí va a ser los nuevos actores que un poco entran al ruedo en el proyecto, porque se involucra más a algunos actores que no están hoy, por ejemplo, el Servicio de Aduana, Gendarmería, la Cancillería misma, el Servicio de Impuesto Interno, la Unidad de Análisis Financiero, y habla también ahí de la generación de una política de inteligencia, una estrategia de inteligencia, y hay un comité asesor que aparece mencionado en ese proyecto. Así que yo creo que va a ser interesante esa discusión que se va a iniciar ahora en la Cámara, precisamente, para ver cómo se puede delimitar esto mismo que estamos conversando ahora de una manera mejor, más acabada y más definida. No, sí, es que podemos decidirlo. ¿Te parece? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna inquietud? Pero
Sí. Si usted quiere invitar a esta persona, nosotros teníamos acordado lo Está, otro. está en la lista. Sí, pero Sí, por teníamos eso, acordado tenemos lo que otro, entonces había acordarlo, exacto. por eso, porque yo creo que, bueno, no sé qué les parece, pero como ya hemos tenido a los invitados cierta frustración de no poder sacar toda la información y no poder avanzar, quizás dotarnos más de datos duros, de expertos, la biblioteca, y después tratar, antes de cerrar el ciclo, de tener a los encargados nuevamente de inteligencia para poder tener más manejo de los temas, o al menos hacerles preguntas más concretas respecto de la experiencia comparada o de la mirada que tienen desde la academia respecto de cómo debería funcionar la inteligencia, o como lo que acaba de plantear Juan Pablo respecto a la legislación vigente, etcétera. Vamos a avanzar más porque hay una propuesta de traer a Lucía Damer, que ella es experta en seguridad, entonces modificar la invitación que teníamos para el general Lopresti para la subsiguiente semana y poder seguir en este proceso de poder entender y comprender mejor el funcionamiento de la inteligencia. ¿Les parece, no? ¿Sí? Ya. Eso es lo primero. Segundo, antes de cerrar, la propuesta de poder o modificar el día de reunión o adelantar el horario para poder aprovechar más el tiempo, porque siempre a las 10 nos cortan y tenemos que pararnos, tenemos 40 minutos en la práctica siempre para poder funcionar. 8:30, ¿les parece? 8:30 los miércoles. 8:30 los miércoles. Ya, perfecto. Entonces, acordado 8:30 los miércoles. ¿Me permite? Claro, por supuesto. 8:30 siempre que la sala empieza a las 10, si no conservamos los horarios. Yo creo que eso va a prestarse a confusión. Mejor dejémoslo fijo 8:30 y aprovechamos porque Sabemos el día antes cuando empieza la sala. Y si la sala empieza a las 10, nosotros llegamos a las 8:30. Si empieza a las 10:30, llegamos. Lógico, es lo mismo. no sé, ¿qué piensan los demás? Lleguemos a un acuerdo, pues. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando la sala comienza a las 10, ya, entonces, bueno, entonces dejémoslo así. Yo soy... Yo les mando un correo el día anterior. ¿Les parece, no? Cuando la sesión comienza a las 10, partimos a las 8:30 para no perder el... Perfecto. Entonces, eso. Bueno, primero agradecer, obviamente, antes de cerrar la sesión, a quienes hoy día nos acompañaron. Silencio, por favor. Antes, no he cerrado, diputados, por favor. Siempre se me adelanta. Sí, bueno, para poder cerrar y despedirnos como corresponde, agradecer a quienes hoy día nos vinieron a exponer. Quizás debimos partir con estas exposiciones. De hecho, tuvimos un experto en seguridad que no pudo exponer y de ahí le complejizó poder volver a asistir. Agradecer entonces a Bárbara y a Juan Pablo su presentación y por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión. Esta se levanta.